Derecho 1. Módulo 2. Pista 5. Garantía de interculturalidad. La interculturalidad es la interacción de diversas personas y diferentes grupos culturales en un proceso de comunicación y de convivencia, siendo su característica fundamental la horizontalidad para que ningún grupo cultural esté por encima de otro, promoviendo con esto la integración, igualdad y convivencia. Dicha integración permite que de manera armoniosa los grupos interactúen en un marco de respeto mutuo. La interculturalidad es una herramienta de emancipación y lucha por una igualdad o equidad, no solo cultural, sino también en el sentido material, radicado en la identidad de los pueblos indígenas, que nunca se identifican por su origen, sino por su ocupación campesina y obrera, uniendo la clase y la etnia. Maracan, 2012. Desde 1992, México se convirtió en un país culturalmente diverso. Sin embargo, aún se tienen algunas implicaciones debido a que nuestro país, al estar conformado por diferentes grupos indígenas, estos conservan sus usos y costumbres. Sin embargo, con la interculturalidad se ha podido coexistir, preservando la convivencia y el respeto en los diferentes espacios territoriales en los que se encuentran situados cada uno de ellos. Actualmente se han estado fortaleciendo las lenguas para la educación de las personas que forman parte de esa cultura en nuestro país. Nuestra Constitución contempla disposiciones relacionadas con la pluriculturalidad y la diversidad cultural inherentes a los derechos sociales que se deben respetar. Con la inclusión en el texto constitucional, la composición pluricultural de la nación está sustentada en sus pueblos indígenas y aunado a la reforma de 2001, el artículo 2, donde se incorpora la diversidad cultural, se forman las bases interculturales en nuestra Carta Magna para ser respetadas. Trascendente. Variedad de culturas que se encuentran presentes en una comunidad, en una nación, en un grupo, entre otros. Diversidad cultural. Es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencias e interacciones entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. A continuación, se presentan los artículos que tienen relación directa con las garantías de interculturalidad. Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La nación tiene como composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y conservar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplica las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que forman una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Artículo 4. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura, disfrutar de los bienes que presta el Estado en la materia y el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo la diversidad cultural
en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, estableciéndose en esa misma ley la participación en cualquier manifestación cultural. El artículo 73, fracción 29. Se establece la facultad del Congreso para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia de cultura. Aleida Álvarez Ruiz, en su libro Interculturalidad, Conceptos, Alcances y Derechos, 2014, señala que existen otras referencias del texto constitucional que pueden ser aplicadas a partir del marco constitucional para el tema de la interculturalidad, como son: inciso A, artículo 1, párrafo 2 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Generalidad sobre los derechos humanos. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Como ejercicio, no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Inciso B, artículo 2, párrafo 4. Prohibición de la esclavitud. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Inciso C, artículo 1, párrafo 5. No discriminación. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Inciso D, artículo 2, párrafo 3 en adelante. Pueblos y comunidades indígenas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para 1. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. 2. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales,
los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. 3. Elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condición de equidad frente a los varones, en un marco de respeto, el Pacto Federal y la soberanía de los estados. 4. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. 5. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución. 6. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan en las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas en términos de esta Constitución. Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley. 7. Elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con las tradiciones y normas internas. 8. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sea parte individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y su cultura. Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público. B. La Federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas. Dichas autoridades tienen la obligación de: primero, impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos mediante acciones coordinadas entre los 3 órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos. Segundo, garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas.
impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. Tercero, asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. Cuarto, mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. Quinto, propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. Sexto, extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia determinen. Séptimo, apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. Octavo, establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, mejorar las condiciones de salud de las mujeres y apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes, velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. Noveno, consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales, en su caso incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egreso que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. Artículo 3. Párrafo primero, segundo y tercero. Este último en sus fracciones 1 y 2, educación. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen al máximo el logro de aprendizaje de los educandos.
Primero, garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias. Dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Segundo, el criterio se orientará a esa educación, se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, inciso A, será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Inciso B. Será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos. Atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Inciso C. Contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de la fraternidad e igualdad de los derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Inciso D. Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. Inciso E. Artículo 4. Párrafo primero. Igualdad. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Inciso F. Artículo 4, párrafo 3. Alimentación. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y el Estado lo garantizará. Inciso G. Artículo 4, párrafo 4. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. Inciso H. Artículo 4, párrafo 7. Vivienda. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Inciso I. Artículo 4, párrafo 8. Identidad. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Inciso J. Artículo 4, párrafo 9. 10º y 11º menores. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Inciso K. Artículo 5, párrafos 1 a 3. Libertad de profesión, industria, comercio o trabajo.
A ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley. Cuando se ofendan los derechos de la sociedad, nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. La ley determinará en cada estado cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones 1 y 2 del artículo 123. Inciso L. Artículo 6, párrafo 1 a 3. Manifestación de ideas. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Artículo 6, apartado B, párrafo 1, fracciones 1 y 3, en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento mediante una política de inclusión digital universal, con metas anuales y sexenales. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestada en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3 de la Constitución. Inciso M. Artículo 7. Libertad de opinión. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnología de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento del delito. Inciso N. Artículo 9. Asociación. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta,
ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. Inciso ñ, artículo 11, párrafo primero. Movilidad humana. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las autoridades administrativas, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre migración, inmigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Inciso O. Artículo 11, segundo párrafo. Asilo y refugiados. En caso de persecución por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo por causas de carácter humanitario. Se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones. Inciso P. Artículo 14 y artículo 16. Párrafo primero a tercero. Libertad personal. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito del que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales y al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Inciso Q. Artículo 24, párrafo primero y segundo. Libertad de convicciones, conciencia y religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos para expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Inciso R. Artículo 25, párrafo primero y segundo. El desarrollo corresponde al Estado. La Rectoría del Desarrollo Nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza,
permite el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demanda el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. Inciso S. Artículo 26, apartado A, primer párrafo. Planeación. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Inciso T. Artículo 20. Restricción y suspensión de derechos. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en el lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. En los decretos que se expidan no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión. Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. ¿Sabías que existe una ley general para la igualdad entre mujeres y hombres publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006? La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER, es una agencia del gobierno federal encargada de impulsar la política de mejora regulatoria en el país,
nace a partir de la Ley General de Mejora Regulatoria publicada el 18 de marzo de 2018. Garantía de equidad de género. La equidad de género es el conjunto de valores sociales, reglas, creencias e ideas en la diferencia sexual, hombre y mujer, en las oportunidades y comportamientos que tienen dentro de la sociedad, evitando con ella la discriminación. De acuerdo a la definición de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la equidad de género es un conjunto de reglas que permiten la igualdad de participación de hombres y mujeres en su medio organizacional y social con valor superior a las establecidas tradicionalmente, evitando con ello la implantación de estereotipos o discriminación, situación en la que todos los seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales, y en las que se tienen en cuenta, valoran y potencian por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades de hombres y mujeres. El artículo que consagra esta garantía es el 4, que a la letra dice: la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Párrafo reformado, Diario Oficial de la Federación, 6 de junio de 2019. Es importante mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla la ley secundaria encargada de regular esta equidad, llamada Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación, Diario Oficial de la Federación del 2 de agosto de 2007. Se requiere para su efectivo cumplimiento de la armonización de las legislaciones locales. Aplico lo aprendido. 1. En equipo, realicen una entrevista a diferentes personas de tu comunidad, apoyándote de las siguientes preguntas. 1. ¿Sabes qué contiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? 2. ¿Cuáles derechos de nuestra Constitución conoces? 3. ¿Alguna vez se han violentado algunos de tus derechos? Si tu respuesta es afirmativa, explica por qué. 4. ¿Consideras que en tu comunidad se presenta la violencia de género? ¿Sí? ¿No? ¿Y cuáles han sido sus causas? 5. ¿En tu comunidad se respetan los derechos humanos de las personas? Menciona cuáles. 6. ¿Conoces las formas en las que se encuentra dividido el Estado mexicano para ejercer sus funciones? 7. En caso de que en tu comunidad se aplique alguno de los poderes, ejecutivo, legislativo o judicial, valora cómo ha sido el servicio. 8. ¿Qué medidas se han adoptado en tu comunidad para fomentar el respeto entre las personas? Segundo, una vez realizada la investigación, ordena y analiza la información recabada. Si del análisis que llevaste a cabo consideras que no hay información que dé respuesta al cuestionario, investiga en Internet algún caso donde se vea claramente la omisión por el respeto de los derechos humanos. Fin de la pista. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.